Gente enferma, en esta ocasión les traigo una información y les traigo un contenido espectacular, así que no se lo pierdan. Chicos, vamos a hablar del tema de cuánta fama yo necesité para poder conseguir todas mis armas al 100. Armas, armaduras, zapatos y botas. Y también los hábitos, ¿no? Si este video tiene éxito, subiré la segunda parte de cuánto me costaría subir las armas al 120 y cuánta fama tendré que tener, así que, por favor, mucho apoyo, ¿no? Primeramente, para cualquiera, no es una locura decir que yo tengo todas las armas al 700 y todos los pechos subidos, ¿no? Porque yo tengo la cantidad de 5.11 billones de fama PB. Ya lo he hecho en muchos videos en mi canal de Twitch. Me han preguntado cuánta fama tengo y cuántas armas tengo subidas. Al momento de abrir yo mi tabla del destino, considero pues que tengo todas las armas subidas. Pueden ver aquí, mira, y algunas armas al 120 y manos secundarias, pechos, etcétera, ¿no? Aquí pueden ver que tengo toda la variedad de mi tabla del destino subida al máximo del 120, o sea 700 de spec y 900 en la ropa, que en este momento pues no es como que muy común tener todo subido, muy pocas personas lo tienen, algunas 20, 30 personas en todo Albion Online, ¿ok? Teniendo esto en cuenta y la fama que yo tengo, ¿cuánto me costó de Fama Credit conseguir todo esto? Dado que la mayoría lo subí con Fama Credit. Sí, yo no me puse a usar fuego en una mazmorra solitaria o en HC, ¿no? Ya me puse con Fama Credit. Pero si quieren un video, también les puedo calcular cuánto costaría conseguir esa Fama Credit o cuánto costaría hacerlo normal. Si quieren saberlo, bueno, aquí en los comentarios me pueden decir, uy, quiero saber cuánto te costaría subir arma por arma, pecho por pecho y el total de todo. Me lo pueden dejar en los comentarios y les hago los cálculos, chicos. Todo Albion Online es matemáticas. Todo es matemáticas. Aquí entre el meme de cuando quieres hablar en serio de Albion Online, dejas a Colinse. Bueno, chicos, ya hablando en serio, ¿cuánto te costaría subir un arma al 120 en este momento? Bueno, un arma al 120 lo que te costaría en total, ya que contamos que son 100 niveles, son solamente por el arma la cantidad de 16.926.179 de Fama Credit. Recordemos que es Fama Credit. Ya en un siguiente video les hago el video de la fama normal. Solamente por el arma. Ahora, Whitblade, ¿cuánto te costaría un pecho subirlo? ¿Cuánto te costaría un pecho? Pues me costaría la mitad. Sí, me costaría la mitad de lo que me costó el arma. Entonces, si estamos hablando de la mitad, la cantidad del arma entre dos sería 8.463.090 de Fama Credit. Ahora, si hablamos de las botas y de los hábitos, capuches, etcétera, recordemos que son la mitad del pecho. Entonces, por las botas serían la cantidad de la mitad. Vamos a ir a una botita para que la vean. Bueno, un pecho, un hábito. Vamos a ver una botita, por aquí debe de ir. Las boticas están aquí. Ok, aquí está la botita. Nos costaría la cantidad, haciendo mucha emoción, ¿no? De 4.231.545 de Fama Credit, ¿no? Los hábitos, lo mismo, nos costaría exactamente lo mismo, ¿no? Nos costaría la cantidad de 4.231.545, ¿no? Ahora, hablando de la mano secundaria, ojo, hablando de la mano secundaria, solamente tenerla al 100 nos costaría la cantidad de 2.115.772. Entonces nos costaría una cantidad de 2 millones de Fama Credit subir cada arma, ¿no? Es relativamente barato, pero relativamente caro. Recordemos que cuesta conseguir esa Fama Credit y cuesta mucho, ¿no? Ahora, si queremos hablar de cuánto te costaría tener todas las armas al 100 de spec, recordemos que tenemos 16 líneas, las cuales conforman armas de fuego, armas de healing, armas de arcano, de hielo, de Shadow Caller, etcétera, ¿no? Todas las armas son 7 por cada rama y son 16 ramas, entonces sería 7 por 16, 112. Y si multiplicamos los 112 por 16.956.179, sería un total de Fama Credit para todas las armas de 1.895.712.000 de Fama Credit. Es una cantidad exorbitante de Fama Credit, dado que pues costaría demasiado conseguirla y de hecho me costó casi un año subir todas mis armas al 120. No, al 120, disculpen, al 100. Me costó un año subirlo, de hecho un año y medio más o menos de juego.
Ojo, de juego. ¿A qué me refiero cuando hablo del juego, chicos? Cuando yo voy a cerrar sesión, vamos a esperar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cierra sesión. Yo cuando me refiero de iniciar sesión a un año de juego, bueno, son 10 meses, 25 días, 4 horas. Eso es a lo que yo me refiero. Pero yo llevo jugando desde el 2021, enero del 2021, para redondear. Ahora llevo ya 2 años en el juego. Pues sí costó un ratote conseguir las armas, ¿no? Pero ahora, si hablamos que queremos los pechos y las botas, también nos costaría una barbaridad. Solamente por los pechos, tener las 3 ramas de pecho, por los 9 pechos que hay en cada rama, nos costaría el total de fama credit de... Suena. 228 millones de fama credit solamente para conseguir los pechos. Es mucho menos lo que te costarían las armas. ¿Por qué? ¿Por qué costaría menos, chicos? Porque al ser 3 líneas de pechos y ser 9 pechos, son 27. Y recordemos que cuesta la mitad de un arma, entonces pues es demasiado barato al momento de compararlas con un arma. Lo más difícil de Albion Online es subir las armas, chicos. Recuerden esto, lo más difícil es subir las armas. Pechos, botas es lo más fácil. Así que lo más difícil, lo que siempre tienes que enfocar son en las armas. Ok, chicos, ya hablando de las botas, pues costarían la mitad. Si hablamos de que son 9 botas de 3 ramas, pues serían 114.251.715. Y si hablamos de los cascos, pues sería a mitad de las pechos, así que serían 114.251.715. Lo mismo que las botas, ¿no? Y al momento de hablar de las ramas secundarias también cambia el resultado, chicos, porque recordemos que son 5 manos secundarias por 3 ramas, serían 15 por la cantidad de 2.115.772, sería un total de 31.736.580. Es menos, mucho menos que lo que te costaría un armazón. Una cantidad exorbitante. Por eso que la gente recomienda que suban manos secundarias antes de un arma, porque es más barato, chicos. Es mucho más barato y te da más IP y más multiplicador de IP del arma principal. Recordemos que algunas armas secundarias te dan multiplicador, creo que la mayoría te da una multiplicación base, que sería modificación de maestría. La modificación de maestría no es nada más y nada menos que esto, modificación de maestría por 20%. Esto significa que nos multiplica el IP del arma, sea 1500 por 20, ¿ok? Entonces nos da una sumatoria de 20% más. Por eso es que es importante mantener la vela de cripta, ¿no? O se usa, ¿no? Pero esto solamente es pasivo, no necesitas spec. Cuando hablamos que necesitamos spec es porque queremos la habilidad física y mágica, que es un porcentaje más alto cuando nos lo ponemos por el spec. Eso es de 57%. Pero cuando nos lo quitamos, nos da 29%. ¿Por qué es esto? Porque nuestro spec no está añadido al bono de habilidad física y mágica. Entonces es importante tenerlo porque nos da mucho más daño. Así que mucha gente no sabe esto y es demasiado importante tener todas las ramas al 100 y todas las armas al 120, hablando de la mano secundaria. ¿Ok, chicos? Bueno, indiferentemente de esto, chicos, esto es lo que nos costaría tener todo, ¿no? El total de conseguir todo ya sumado da la cantidad de 2.384.455.440 de fama credit. O sea, es la fama 4 veces la fama que yo tengo aquí. 4 veces. Si yo tuviera 4 veces más fama que esto, ya tendría para subirme todas las armas, todas las armaduras, todos los zapatos y todas las manos secundarias de nuevo si yo quisiera, ¿no? Solamente del apartado de fama PvE. Ahora, hablando que nosotros queremos subir las armas al 120 o queremos saber cuánto es lo que nos da fama normal, o sea, me refiero a la fama total de matar monstruos,
cuánto nos da de fama credit, pues eso sería en un siguiente video, chicos. Solamente díganme en los comentarios, Wizble, quiero saber cuánta fama necesito para subir a 120. Wizble, ¿quieres saber cuánta fama normal necesito para conseguir fama credit? O la última pregunta que les podría contestar en un video sería, o la que se me ocurre a mí, la última pregunta que se me ocurre a mí, tiene más preguntas en los comentarios, dígame y no hay ningún problema, se la responderé. Es de Witherblade, ¿vale la pena activar el autorespec? Son cosas que me puedes preguntar y sin nada más que decir, espero os haya gustado el video, les haya resolvido la duda de cómo yo y cuánta fama tendría que tener para poder conseguir todas las armas al 100 y todas las armas secundarias, armaduras, etcétera, ¿no? Esta es la fama que yo conseguí, dado que ya tengo todo al 120. Es una fama que tarda demasiado. Este juego, ya lo he dicho muchas veces, es un juego demasiado largo, excesivamente largo. Pero si tú lo quieres tener todo al 100, pues es lo que toca, ¿no, chicos? Toca un miserable tiempo de vida, ¿no? Bye bye.